Hola amigos, buenos días. Ayer salió el decreto del ministro Pablo Bistunduy de que las escuelas pues tendrán que cambiar los menús, lo que están sirviendo. Se van a prohibir los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, las frituras, y se va a obligar a que pues haya más raciones de fruta, verdura, alimentos locales, carne, pescado, lo que viene a decir una alimentación muy sana, perdón, más sana y pues que fuera más sostenible. Cuando se está hablando de lo sostenible se refiere, por ejemplo, a esos alimentos que están hechos a base de insectos, a base de gusanos, a base de grillos, que lo llaman sostenibles, porque la crianza de carne, por ejemplo, pues consume mucha agua. Criar cerdos, criar vacas, criar animales de granja, sale que se consume mucha agua y esto no es sostenible. Además, vacas, cerdos, se tiran unos pelos que hacen que haya más emisiones de carbono. Y esto pues lo consideran más peligroso para el planeta, lo consideran que no es sostenible. Cuando estas emisiones de carbono provocadas por los animales con sus pelos, los seres humanos también hacemos pelos, pues esto es beneficioso para la vegetación, porque se alimenta de estas emisiones de carbono. Y luego, si quieren reducir la producción de carne, si quieren que se consuma menos carne y en su lugar se consuman proteínas derivadas de insectos, porque los insectos no consumen mucha agua y se supone que los insectos no se echan pedos, pues cabría preguntarse si con estos millones de inmigrantes ilegales que el gobierno está trayendo a España y lo está financiando con nuestros impuestos, pues me pregunto si estos no consumen carne, perdón, no beben agua o no se tiran pedos. Lo cual, pues tampoco se podría decir que tampoco son sostenibles. Pero claro, esto no se podría decir. Cuando yo era niño, y esto hablando del tema del comedor escolar, pues no había ningún tipo de beca. Yo cuando iba a la escuela, a la primaria, tenía que ir desde mi casa a la escuela, tenía que caminar unos 5 kilómetros, que lo solía hacer o bien andando o bien en bicicleta. Y en aquella época pues no había ladrones que te robaran la bicicleta. Ibas con la bicicleta a la escuela, lo dejabas en la calle, en la parte de afuera de la escuela, que ni siquiera le ponías la cadena para que no te lo robaran, y no te lo robaban. Y como estaba muy lejos, muy a menudo, pues me tenía que quedar a comer, porque las clases en aquella época eran mañana y tarde. Y me acuerdo que había un par de cocineras del pueblo y había un comedor también en el recinto escolar, que era un recinto bastante grande, porque allí iban todos los alumnos de la comarca. Y hacían la comida del día. Y algunas veces hacían unos menús que estaban bastante buenos. Y esto pues se tenía que pagar, pues a primera hora cuando llegabas a la escuela, si te quedabas a comer, tenías que pagar el bono para quedarte a comer, y luego a mediodía pues ya había una razón para ti para poder comer. Ahora esto ha cambiado mucho. Esto de que hayan cocineros o cocineras en las escuelas y la comida la preparen ahí mismo, del mismo día, esto ya no hay. Ahora los servicios de comedor de las escuelas más bien se encargan a empresas de catering. Son empresas que preparan alimentos, empresas externas a la escuela, que tienen unos contratos para servir estas comidas y unos determinados menús. Pero claro, estas empresas, como producen gran cantidad de raciones de alimentos, pues pueden negociar con los proveedores de alimentos, compran grandes cantidades, los meten en neveras, preparan los alimentos y estos alimentos los tienen en neveras que a veces lo tienen desde hace semanas y los ponen en unos envases de plástico que los cubren con plástico y luego pues cuando llega el día los llevan a la escuela para la comida de la escuela de este día. O sea que
la comida que sirven en las escuelas actualmente es muy insípida, porque no debería. Y aparte tampoco es que sea demasiado saludable, porque pues pierde sus componentes nutritivos, pierde sus vitaminas, porque llevan ya varios días en la nevera. O sea que son, digamos, ya productos congelados. Se hace la comida, se prepara la comida, aunque no sean ultraprocesados, sino hechos de forma normal, de forma que casi podamos decir casera. Hacen grandes cantidades, los meten en frigoríficos, en neveras, y cuando llega el día que les hacen los pedidos, los cogen y los llevan a las escuelas. Y esto hace que los precios pueden ser más bajos, porque si comparamos un menú de escuela con un menú de un bar o un restaurante normal, hoy en día un menú de un restaurante o de un bar para un trabajador, la inmensa mayoría de los trabajadores son de recursos económicos bajos, cobran el salario mínimo, el precio está entre los 10 y los 15 euros, más bien tirando a 15 euros, consecuencia de la subida de los precios provocada por esta inflación que indirectamente también ha sido provocada por el propio gobierno. En cambio, el precio de los menús escolares está entre los 6 y los 10 euros. Aquí en Cataluña, donde yo resido, el promedio del menú escolar ya creo que apunta a los 8 euros. Pero claro, se dice de que el comedor escolar está muy subvencionado, que se dan becas escolares y que hay una inmensa parte del alumnado que no paga el servicio del comedor. Son normalmente los hijos de la inmigración, que claro, esto no sale gratis, lo tienen que pagar el resto de las personas que están trabajando con sus impuestos y que también muchos son padres de familia y ven que no hay becas para sus hijos. Bueno, ¿qué se podría hacer aquí? Pues porque este decreto del ministro de Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bistunduy, pues este decreto va a encarecer mucho más los alimentos. Entonces yo creo que lo mejor sería que a cada escolar, a cada alumno, independientemente si fuera familia inmigrante o familia nacional, o fuera familia con más recursos económicos o menos recursos económicos, porque se da que las personas con mayores recursos económicos son también los que pagan más impuestos y por tanto son los que pagan la comida de aquellos que la escuela comen gratis. Pues bueno, iba a decir que por cada alumno el gobierno les dé un dinero para gastos de comedor escolar. Si el precio normal de comedor escolar son 6 euros, 7 euros, 8 euros, incluso hay lugares que cuesta 9 euros. Entonces que el gobierno te dé cada día, por cada alumno, pongamos 8 euros. Y entonces el propio alumno se traiga la comida de su casa como un tupper. Y en la escuela lo único que tienen que garantizar es que el comedor reúna las adecuadas condiciones sanitarias y de limpieza, que esté limpio todos los días, y también desinfectados, bien desinfectados, los microondas que se utilicen para calentar la comida de los tuppers. Esto yo creo que sería lo mejor. Y que cada alumno se trajera la comida de su propia casa. Porque ahora, claro, pensaba una cosa, que con estos servicios de catering, bien se podría decir que los comedores escolares eran como el ganado. El ganado se alimenta pues forraje, algunos alimentos naturales, van a pastorear, comen hierbas del campo o del monte y también se alimentan con pienso que de cualquier cosa que sirva para alimentación, que tenga un componente nutritivo, al ganado lo alimentan con pienso hecho a base de estas cosas. La alimentación de catering es algo muy parecido al pienso. Cogen variedad de alimentos, los cocinan, los congelan y luego los llevan a las escuelas para los alumnos que se queden a comer y coman pues una alimentación que no digo que se diga pienso,
entre comillas, pero es una alimentación muy insípida e incluso poco nutritiva. Aquí en España tenemos una gran ventaja, lo que se llama la dieta mediterránea, que es una dieta muy saludable, es a base de todo, de legumbres, de verduras, de fruta, de carne, de pescado, de huevos, incluso para la bebida no solo me refiero a agua, sino también el vino. Y la cerveza también es una bebida muy imprescindible que está muy arraigada en la cultura del pueblo español, que también tiene propiedades nutritivas, aunque también tiene alcohol. Bueno, tendría que haber un equilibrio de todo esto. Lo más sano es comer un poco de todo. Y claro, ahora si el gobierno quiere que se coma fruta de temporada, se coma fruta que sea local, de la región, se coma carne, se come pescado, todo esto me va a encarecer mucho. ¿Por qué? Porque el gobierno, con lo de la Agenda 2030, y no tenemos que olvidar que Pablo Bistunbuy es ministro de la Agenda 2030, pues como estas políticas de la Agenda 2030, leyes como bienestar animal, que no tiene nada que ver con ningún bienestar animal, que jode a ganaderos, que jode a veterinarios, que jode a agricultores. Leyes como el Pacto Verde, impuesto desde Bruselas, que también tiene que ver la Agenda 2030 detrás. Pues esto hace que los ganaderos no puedan criar ganado, no puedan producir carne. Pone limitaciones a los pescadores, que no los dejan ir a pescar determinados caladeros. Y bueno, permiten que a otros países, por ejemplo Marruecos, vengan a pescar a nuestros caladeros sin problema. Ponen trabas, por ejemplo, a la iniciativa empresarial de crear pictofactorias, que esto es pues una especie de granja de peces, para poder tener peces en abundancia y usarlos también para la alimentación. En esto también están poniendo trabas. Y en el campo, trabas a la agricultura, trabas a la producción de fruta, de aceite de oliva, de naranjos, que los están arrancando para poner placas solares o poner molinos de viento por aquello de la sostenibilidad que no generan ni producen la suficiente energía. Por lo tanto, nos están llevando a una situación de que es muy difícil producir alimentos aquí en España, porque hay muchas trabas burocráticas, te joden a muchas normativas y a muchos impuestos, por tanto, no se van a poder producir estos alimentos saludables que son recomendables de comer. Entonces, ¿qué? Entonces, España va a tener que importar la fruta y la verdura de otros países. Países como Marruecos, países como Egipto, países como Sudáfrica, algunas repúblicas de América del Sur, que son países que no tienen suficientes garantías sanitarias. Que por ejemplo en Marruecos, no hace mucho supimos que las fresas de Marruecos eran regadas con aguas fecales y llevaban pues enfermedades. Podías coger hepatitis o podías coger otro tipo de enfermedades porque han sido regadas con este tipo de agua. Repito, aguas fecales. O bien por los pesticidas que también utilizan para cultivo de estas frutas o estas verduras, que son pues, que contienen elementos intoxicantes, no son saludables. Pues se va a tener que importar este tipo de alimentos. Y el pescado, pues incluso lo van a tener que importar desde Vietnam. Están importando pescado en Vietnam. Estamos importando pescado de Marruecos, que tampoco cumple el mínimo de garantías sanitarias y nos van a obligar a alimentarnos con esta mierda, con toda esta mierda. Y en el caso de las escuelas, aún más. O sea, que no es todo tan maravilloso como lo pintan. Y luego, cuando se llena la boca lo de alimentación sostenible, pues se refiere a los derivados de insectos. Pues hay muchos alimentos que se hacen con derivados de insectos. Ahora se está hablando de carne sintética. Van a querer que comamos carne sintética, elaborado a base de que venga a saber qué. Y muchos componentes alimenticios, el pan, los yogures, galletas, están hechos con derivados de insectos, de gusanos, de grillos o cualquier otro tipo de insectos, porque dicen que las proteínas las van a sacar de aquí. Y los científicos dicen que la alimentación con insectos no es nada saludable,
porque los insectos tienen muchos componentes que son muy tóxicos, no son buenos para la salud de las personas. Esto para que lo tengáis en cuenta, que os la van a meter doblada porque nos están encaminando, están preparando a nuestros niños que van a la escuela a que se acostumbren a comer derivados de insectos. Esto en parte también es lo que buscan. Luego, con la tontería esta de la inclusividad, de las otras culturas, de la diversidad, pues tendrán que añadir en los menús escolares pues la dieta de los musulmanes, la dieta halal, o la dieta Ofter, la de los judíos. ¿Qué se basa? Pues determinadas determinados alimentos no te las puedes comer. Los cerdos, los musulmanes no se las pueden comer porque consideran el cerdo un animal impuro. Y los derivados de cerdo, los jamones, salchichones, chorizos, para los musulmanes no se puede comer. Y el animal de donde venga la carne se tiene que sacrificar según su rito religioso. Con lo de los judíos, la dieta Ofter, algo parecido, que hay determinadas carnes que no se puedan comer. Por ejemplo, carnes de aves. Puedes comer carne de pollo, pero no puedes comer la carne de un águila o la carne de una perdiz. Algunos animales, pues, algunos los que tienen pezuñas, otros que no tienen pezuñas, pues no se pueden comer. Y no sé si también incluir la dieta de los chinos. Los chinos tienen unas dietas especiales. Comen carne de perro, comen insectos, comen escorpiones. No sé si esto también lo van a tener en cuenta, lo cual hay mucho disparate con todo esto, que además nos va a salir muy caro si esto se obliga desde la escuela. Ya como os decía, que lo mejor es que el gobierno dé el dinero del coste del comedor escolar a las familias y cada alumno se traiga su propia comida desde casa y que coma lo mismo que coma su familia. Y que el tema de la alimentación sea algo que se enseñe desde las escuelas lo que es comer sano y lo que no es comer sano. Así combatimos el problema pues, de la obesidad, de la diabetes y de una alimentación que no acaba de ser bastante sana. Hay que comer de todo, pero de vez en cuando que vayas a comerte una pizza o que vayas a comerte una hamburguesa de McDonald's, esto que llaman comida basura, y que beban una Coca-Cola, que es un alimento muy dulce y cuando está fresco pues refresca bastante bien, que no te puedas comer esto, que te prives de este placer, tampoco tendrían que imponértelo. Hay que comer de todo, pero con una dieta variada, que comas una hamburguesa de McDonald's o una pizza, o que te bebas una Coca-Cola o una Fanta o una cerveza de una forma moderada, tampoco es perjudicado para la salud. Además, si van a prohibir las frituras, van a prohibir la bollería, por ejemplo, el bollicao. El bollicao es algo muy popular entre los escolares, es como un pan que adentro tienen pues chocolate y esto servía pues para merienda o para algo de almuerzo por la mañana para los escolares, les venía muy bien. Y esto, la fabricación de patatas fritas, la fabricación de bollicaos, la fabricación pues, también de bebidas azucaradas, tipo Coca-Cola, tipo bebidas energéticas, pues esto da trabajo a mucha gente. Y estos que tienen las máquinas, estas que sirven café o sirven variedades de tipos de café, capuchino, ordinario, carajillo, lo que sea, que sirven cervezas, que sirven bebida tipo Aquarium o 7-Up, Coca-Cola, Fanta, Tinaranjus, que estaban estas máquinas y que te salía incluso fresca, porque dentro de la máquina había un sistema de refrigeración para servirte una bebida fresca. Pues estas máquinas de vending de tus productos que da trabajo a mucha gente, da trabajo a los del mantenimiento de las máquinas, da trabajo a los recaudadores de estas máquinas, da trabajo a los repartidores y da trabajo a los fabricantes. Entonces, vamos a dejar a toda esta gente sin trabajo. El gobierno no se tendría que meter para nada en nada sobre qué tiene que comer cada uno. Cada uno come lo que le dé la gana. En los tiempos de la posguerra,
este año que se habla mucho de Franco y que una de las preguntas que obligaba al gobierno era que lo mal que se comía en la época de la posguerra, que si se comían gatos, por ejemplo, pues en aquella época te comías un gato, te comerías una rata o te comías un pájaro que cazaras, porque no encontrabas otra cosa para comer. No pasaba nada. El ser humano necesita alimentarse. El grande se come a lo pequeño. Y esta es la realidad. Pero, bueno, si ahora hay tanta diversidad, que esto por desgracia la ha fomentado el gobierno. El gobierno de España nos ha metido negros, moros, chinos, rumanos, americanos, de gente de todo el mundo. Cada uno con su religión y con sus hábitos alimentarios. Entonces, es así esto. Entonces, pues que cada uno coma lo que le dé la gana y que no te obliguen desde el gobierno. El gobierno sí tiene que hacer que desde las escuelas, como una asignatura más, que esto es importante de conocer, enseñar sobre alimentación saludable. Porque hay que beber agua en vez de Coca-Cola. Porque hay que beber zumo de fruta natural en vez no sé, de vino, de cerveza o bebidas tipo Coca-Cola. Porque hay que comer carne de conejo, de pollo o de pavo, con alguna diferencia con carne de cerdo o carne de vacuno. Porque fíjate una cosa, que según qué tipo de carnes, pues hay más probabilidades de coger enfermedades, por ejemplo, la gota, por el exceso de ácido úrico, por ejemplo. Esto hay que enseñarlo. El tema de los lácteos. Hay gente que es alérgica a los lácteos. También hay que explicar las bondades de los quesos. Hay algunos quesos que tienen un gusto muy salado y la ingesta de elevadas dosis de sal, pues son dañinas para la circulación. Entonces esto hay que enseñarlo también. Hay que enseñarle a todo el mundo lo de llevar una vida saludable, y no solo la alimentación, sino enseñar también a cuidarse, a hacer ejercicio físico, a hacer actividad, enseñar que hay que comer de todo. Y que en España tenemos la dieta mediterránea y tenemos una gastronomía muy rica. Cada región tiene pues sus platos típicos. Por ejemplo, en Asturias tenemos la típica fabada. En Valencia tenemos la paella. En Cataluña no sé qué potaje. En Andalucía se inventó el gazpacho. O sea, hay una enorme riqueza alimentaria en España y la que tenemos que aprovechar. Yo creo que esta medida de gobierno, este decreto de Pablo Bistunduy, lo que va a crear son mayores desigualdades, que va a salir todo más caro. Y bueno, el tiempo dirá cómo acabará la cosa. Desde luego que todo se va a encarecer aún mucho más. Yo, desde mi punto de vista, lo mejor es que el dinero, el coste del comedor, se lo dé a la familia de cada alumno y que cada familia, mediante un tupper, se lleve cada alumno a la escuela lo que va a comer cada día y que no se obligue a una cosa y en la otra. Y bueno, pues que se tolere las máquinas de vez en cuando te quieres refrescar. Si te lo tomas un poco de dosis tampoco te va a hacer daño, tampoco tienes que privarte de determinados placeres o comerte una bolsa de patatas fritas. Si comas normal y haces mucho deporte, comer una bolsa de patatas fritas o comerte un bollicao no te va a dañar. Que además de esto sirve para pues crear puestos de trabajo. Luego, pues están estos restaurantes que para los más jóvenes que disponen de menos recursos económicos, pues les sale más barato de ir. Por ejemplo, ir a comer una pizza o ir a comer una hamburguesa tipo Burger King, McDonald's o cualquier otro tipo de restaurante de este tipo que hubiera, porque ir a los restaurantes convencionales donde se come de todo, normalmente suele ser todo mucho más caro. Bueno amigos, no sé qué vais a pensar vosotros. El tiempo dirá y va a poner las cosas en su sitio. Lo bueno es que haya libertad, que cada uno coma lo que le guste y que tenga una educación y una cultura suficiente como para entender qué alimentos son más saludables, qué alimentos conviene evitar.
que lo ideal es comer un poco de todo, que los alimentos que no se consideran tan saludables, en pequeñas dosis, tampoco son tan perjudiciales, porque estos alimentos que quieren prohibir o que no quieren que se coma, si realmente fueran algo venenoso, fueran algo muy dañoso, pues no se producirían, no se fabricarían. Y fijaos también que me parece que se ha olvidado del tema, por ejemplo, de los frutos secos. Las nueces, las almendras, las avellanas, los cacahuetes, las pipas. De esto no se ha hablado de incluirlo en la dieta escolar, que también tiene muy buenas propiedades alimenticias para el cuerpo y también se tendría que comer un poco de esto. Pues nada, que en resumen, conocimiento de lo que se come, lo que es bueno y lo que es malo. Y por otra parte, saber cuidarse, hacer actividad física, tener suficiente cultura para tomarse las cosas con filosofía, tener más tranquilidad para no tener tanto estrés y saber disfrutar más de la vida, más o menos cosas que son prácticas y son de utilidad, porque las escuelas nos están enseñando muchas tonterías, muchos adoctrinamientos, pero cosas que valen la pena de saber muchas veces nos enseñan, como es el caso de la alimentación, como es el caso, por ejemplo, el derecho, casos de divorcio, casos de herencias, que esto, pues a lo largo de la vida te encuentras problemas de este tipo, por tanto también te conviene una formación en este sentido. Enseñarte, por ejemplo, el mantenimiento o arreglos de averías de coche, que esto también sería de gran utilidad, o mantenimiento de cosas de la casa, que esto también sería de gran utilidad. En la escuela hay muchas cosas que nos enseñan, y aquí es donde habría que poner el dedo en la llaga, en que estuvieran más por esto, y no por estas tonterías de prohibiciones, de obligarnos a comernos insectos, de llevarnos al camino de que comamos carne sintética, de la mala política que están haciendo de oprimir a agricultores, ganaderos y pescadores y a llevarnos a una dependencia alimenticia que tenemos que comprar pues, los alimentos en el extranjero y que no vienen con suficientes garantías sanitarias. Bueno amigos, no me enrollo más, que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Pero antes de deciros que aquí donde me veis es dentro de una nave espacial, de aquí se ve la Tierra. Pues en una nave espacial no se puede hacer fuego para calentar. En una nave espacial se tiene que calentar con microondas. Y como no te puedes llevar muchos alimentos, pues todos son concentrados de todas las propiedades alimenticias que tiene cada uno de los alimentos normales, las frutas, las verduras, las carnes, los pescados. Todo lo comprimen y lo van formando una pastilla, que solo con esta pastilla te la tragas y con esto tienes el alimento para todo el día, en una nave espacial como esta. O sea que en alimentación se ha avanzado mucho y se come pues lo que se puede, y esto es gracias a la ciencia que ha descubierto pues maneras de poder alimentarnos. Pero lo que tenemos que mirar es que la alimentación sea sana. Y repito otra vez, mucho cuidado con comer derivados de insectos, porque los derivados de insectos no son sanos. Así lo dicen científicos y médicos y veterinarios. Comer derivados de insectos no es sano. Y que esto es una medida política, de la cual detrás hay unos intereses económicos. Y esto también lo tenéis que hacerlos ver de manera espacial y no dejaros engañar. De hecho, te están engañando mucho. En los supermercados no ponen en las estanterías si esta lista de alimentos está hecha con derivados de insectos. Y en las etiquetas tampoco lo ponen muy claro si está hecho a base de insectos. Para así poder escoger bien los alimentos, y quien no quiera comer derivados de insectos, pues no compra algo que lo contenga y uno se ha engañado. Pero de momento nos están engañando. Haceros ver bien, informaros bien. Vale amigos, pues nada, no me enrollo más y hasta el próximo vídeo. Adiós.